Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Eitan Goldbaum y les doy la bienvenida a Traumatalk, el podcast de traumatología, ortopedia y medicina deportiva de la Universidad de los Andes. Ahora suena nuestro jingle. Bienvenidos nuevamente a Traumatalk. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y muy entretenido, algo que nos puede interesar si algún día llegamos a tener la motivación. Hablaremos de 10 tips para correr nuestra primera maratón. Para ello contamos con el doctor Sebastián Drago, médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en traumatología en la misma casa de estudios y subespecialista en tobillo-pie en la Universidad de los Andes y en la Universidad British Columbia de Canadá. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También contamos con César Díaz, coach de Nike Run Santiago y entrenador de atletismo y de cross country de la Universidad Católica. Bien. El día de hoy vamos a partir hablando de un caso clínico de una paciente que se puede presentar algún día en la consulta o que le puede pedir algún consejo para entrenar algún día. Vamos a hablar de Ignacia, una mujer de 30 años, sana, que trabaja en una oficina y que decidió comenzar a correr de manera recreativa con sus amigas. Corría 2 veces por semana, en general 5 kilómetros, nunca más de 10. Y se decidió inscribir en la Maratón de Santiago para correr 42 kilómetros. Ella empezó de a poco a aumentar la carga, empezó a correr cada vez más distancia y comenzó a desarrollar un dolor por lateral en la rodilla, por el costado y en ambos talones. Ella no sabe qué comer, qué hacer, cómo entrenar y obviamente este es un tema muy recurrente en Santiago, considerando que 33.000 personas participaron de la última maratón en Santiago y hay un 90% de lesiones en aquellas personas que comienzan a preparar una maratón sin preparación previa. Doctor o César, ¿cuánto tiempo antes de una maratón es importante empezar a prepararse o a correr? La maratón depende mucho de la persona. Como es una prueba totalmente individual, depende en este caso si la persona ha iniciado, por ejemplo, en el caso de Ignacia ella corre 5 kilómetros máximo y llegó hasta 10 y también ella nunca ha corrido 21 kilómetros, o sea, ese ya es un punto en contra. Ella debiese tener la experiencia por lo menos de haber corrido un medio maratón si ella quiere poder correr el maratón de Santiago. Entonces la idea es que ella se prepare de manera más anticipada, unos 6 meses o 4 meses con anticipación. Y más todavía si ella presenta alguna molestia, debiese iniciar antes para iniciar un proceso de entrenamiento de fuerza para poder aumentar en sí las cargas y volumen de trabajo. Doctor, viendo desde el punto de vista musculoesquelético, más biomecánico, ¿qué cambios podríamos esperar ver después de estos 4 meses, por ejemplo, de preparación? Sí, hay un punto importante que me encanta siempre conversar con los pacientes en la consulta cuando llegan con fracturas por estrés. Y es que la musculatura se adapta muy rápido a las cargas. Entonces el coach aquí me puede corregir, pero uno se va a sentir a las 2 semanas ya de comenzar un entrenamiento intensivo, te vas a sentir mucho más fuerte y vas a sentir que corres mejor, te vas a sentir bien. Y eso va a seguir mejorando. Pero hay que considerar que los tendones y los huesos son mucho más lentos para adaptarse a las cargas. Entonces llega un punto entre el 4º y el 6º mes que comienzan las lesiones por sobrecarga de tendones y ahí es cuando vemos las tendinopatías. Puede ser en pacientes corredores de maratón la tendinopatía quiliana, tendinopatía cuadricipital, tendinopatía glútea y luego ya los huesos son más lentos aún en adaptarse a la carga. Incluso se habla que las modificaciones trabeculares se demoran hasta 1 año. Entonces, también en este rango de meses, 4, 6, 8 meses, podemos ver fracturas por estrés, que es lo primero que sospecharía en el caso clínico que tú estás presentando, que es un dolor de talón que comienza después de correr una gran distancia. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo es común, César, que la gente se motive y diga, ok, voy a inscribirte a correr 42 kilómetros sin haber nunca antes corrido? Demasiado. Pasa demasiado, por ejemplo, en el grupo de Run Santiago y en los grupos de running que trabajo, mucha gente lo hace más que nada para, si me inscribo, tengo la motivación de poder iniciar desde ahora el proceso. Por ejemplo, mi papá también es corredor, tiene 63 años, él también nunca ha corrido maratón, pero se inscribió ahora, apenas abran, va a correr los 42 kilómetros, pero se va a inscribir antes de empezar el proceso de preparación. Yo como entrenador le dije, papá, si queréis correr, hazte un chequeo médico y
luego empezamos la planificación para el entrenamiento. Entonces pasa mucho que la gente primero busca la motivación, inscribirse, y luego inicia el proceso de entrenamiento para la carrera. Y claramente, si empieza al máximo, se desarrollan las lesiones por estrés que nos comentaba el doctor. Las tendinopatías, las fracturas por estrés, entre otro tipo de lesiones. Ahora, ¿es importante correr en intensidades bajas y no siempre correr el máximo? Bueno, el maratón es una prueba atlética se trabaja en intensidad, o sea, se trabaja en intensidades bajas. Uno no corre el maratón Claro. a una intensidad alta, siempre lo corre a intensidad baja, se corre a primer umbral. Entonces, la zona de trabajo siempre va a ser la capacidad aeróbica. No saco nada con trabajar tanto potencia. ¿La voy a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque me ayuda también a empujar y a desplazar esas zonas de entrenamiento. Pero mayormente el mayor volumen de trabajo se lo va a llevar la capacidad aeróbica. En este caso, las carreras largas, el trabajo de umbral, el umbral corto para empujar el umbral largo, y también mantener el umbral largo por el mayor tiempo de trabajo posible. César, ¿podrías aclarar a las personas que probablemente no saben todos acerca de las zonas de trabajo, de zona 1, 2, 3, 4? Claro. Bueno, hay zonas de trabajo que, bueno, ahora la mayoría de la gente tiene estos dispositivos como los Garmin que determinan las zonas de trabajo en base a la frecuencia cardíaca. O en su vez, si tengo un potenciómetro, también te lo puede determinar a través del potenciómetro. Y esas zonas de trabajo van de distintas zonas, que de la zona 1 a la zona 5, en donde para el caso del maratón, claro, yo trabajo las zonas más bajas de las 5 zonas para poder desarrollar la capacidad aeróbica. Claro. Y también existe el modelo trifásico, que es el modelo de los umbrales, que es el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2, que ahí me enfoco en trabajar en base a modelo trifásico, que la mayoría de los entrenadores lo trabaja así, por lo menos en alto rendimiento. Perfecto. ¿Cómo uno sabe cuando está preparado para subir a la siguiente etapa, para progresar en su entrenamiento? ¿Hay alguna métrica que se puede llevar a cabo? Como te dije, como es tan individual en la prueba del maratón o las carreras en sí, va a depender de la evolución de la persona. No todos avanzamos y progresamos de la misma manera. Si la persona uno ve que se va adaptando de buena forma al entrenamiento, no presenta alguna lesión de algún tipo, claro, puedo llevar un aumento de carga de manera exponencial. Pero si presenta alguna lesión, que va a pasar sí o sí, preparando maratón, eso va a ser un impedimento también a que la persona desarrolle ciertas áreas de trabajo o ciertas capacidades de trabajo. Sí, el punto que plantea César a mí me parece muy importante a reforzar en mi grupo de triatlón y no solo, también en los amigos que les gusta correr. Uno frecuentemente ve que tendemos a tolerar dolores. Entonces, me duele el talón, me duele el tendón de Aquiles, ya voy a seguir entrenando. Pero desde el punto de vista médico siempre me encanta explicarle a los pacientes cuando llegan con estos dolores, principalmente de tendinopatía, que cuando tú toleras más tiempo el dolor, más cuesta luego que se sane. Por lo tanto, la mejor estrategia si quieres correr largo tiempo es que apenas sentiste molestias de forma sistemática, porque una molestia un día es muy frecuente, pero si ya estás sintiendo una molestia durante 3 trotes seguidos, es el momento de parar, hacer un diagnóstico y hacer el tratamiento inmediato y bajar la carga inmediatamente, aunque sea temporal, para lograr sanarte rápidamente de esa lesión. Porque si tú perpetúas el entrenamiento, ya esas lesiones cuesta mucho más manejarlas. Claro que sí. Y, doctor, ¿sería importante un paciente que no tiene la molestia, que no tiene alguna lesión en algún tendón, etcétera, que igual se tome descanso cada cierto tiempo en los meses previos a preparar la maratón? Bueno, ahí César nos puede hablar mucho más, pero al menos yo creo que es súper importante tener ciclos de carga, descarga, ciclos de intensidad, ciclos de descanso. ¿César? Sí. Bueno, como dice el doctor, todo depende mucho de la planificación que se le hace a la persona. Claro, va a haber un aumento de volumen, un aumento de carga, pero también tiene que haber un periodo en donde yo vaya descargando. El cuerpo genera, por ejemplo, casi siempre se trabaja
una semana, o sea, 2 semanas de carga, una descarga. Una semana, dos, y vuelvo a aumentar, y así, 2 a 1. Y con eso hago que el cuerpo no se sobrecargue, ni tampoco se pase al otro lado a lesionarse, porque es típico que aparece, si sigo aumentando las cargas empiezan las tendinopatías reactivas, esas que, Claro, porque el cuerpo no está acostumbrado a esa intensidad de trabajo o ese volumen, empiezan ahí las molestias. Y también conlleva que la persona en sí mejore durante el tiempo. Claro que sí. Lleguemos ahora, todo este concepto a algo más práctico. Hablemos de las zapatillas. Ignacia no sabe qué zapatilla se quiere comprar y quiere alguna que le quede cómoda, pero quiere algo que le dure, y no sabe cuánto tiempo más le va a durar la zapatilla. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en mi punto de vista siempre les recomiendo que el que tiene para hacerse un análisis biomecánico lo haga. Más que nada para ver un tema de pisada, como la gente ahora está acostumbrada a hacerse un análisis de pisada, y con eso va a comprarse sus zapatillas. Si no tengo como no sé cómo decirlo, el nivel para comprarme o estar en un análisis biomecánico, nada, dentro de un tema ya de recomendación. ¿Qué me recomendáis tú para comprar? Bueno, sí. Entonces siempre es bueno, claro, comprarse una zapatilla de gama media o porque estoy recién iniciando, no voy a comprar una zapatilla de gama alta y voy a invertir en algo que quizá va a ser un hobby. Claro. La mayoría de la gente se compra una zapatilla de gama media y con esa empieza a iniciar su entrenamiento. ¿Nos puede contar alguno a qué corresponde el análisis de pisada también para nuestro oyente? Bueno, el análisis de pisada principalmente consiste en que te observan corriendo y que tratan de categorizar tu pie en más pronador, supinador o neutro. Y de acuerdo a eso te recomiendan distintos tipos de zapatillas. Eso es a grosso modo, ¿ya? Ahora, también quería decir unas palabras acerca de las zapatillas. Hay muchos tipos de zapatillas. Hoy en día y en los últimos años ha estado muy de moda y cada vez entrando más el tema de los zapatos minimalistas o barefoot o ergonómicos, que no son lo mismo. Y hay otro tipo de zapatillas que también salió, que son los zapatos Hoka, las zapatillas Hoka que entraron muy fuerte en Chile. Y por otro lado tenemos las zapatillas tradicionales y también tenemos las zapatillas que son más para pronadores o supinadores, que básicamente, ¿en qué consiste que eres más pronador o supinador? Es básicamente si tiendes a trotar tendiendo a llevar el peso más al borde externo o al borde interno de tu pie. Entonces, de acuerdo a eso, hay zapatillas que tratan de balancear y ponen más dura la zona interna o externa de la zapatilla. Entonces, hay muchos tipos de zapatillas y la verdad es que no hay un algoritmo absoluto y claro para elegir el mejor tipo de zapatillas. Si tú me preguntas cuál es la mejor zapatilla, no existe la mejor zapatilla. La mejor zapatilla es la que uno elige para uno mismo, considerando todos los factores, incluyendo también el costo de la zapatilla y cuánto estoy dispuesto a pagar, ¿ya? Entonces, frente a eso, algunas recomendaciones es, por un lado, respecto a las zapatillas minimalistas, hay que tener mucho ojo con las zapatillas minimalistas. A mí me encanta usar zapatos ergonómicos, ¿ya? Que son zapatos anchos que permiten tener, en cierta forma, los dedos del pie separados, como si anduviéramos descalzos. Para las personas con hallux valgus son muy beneficiosas porque te permiten tener el espacio para que no te moleste el juanete o el bunion, ¿ya? Ahora, el problema con las zapatillas minimalistas es que tienen muy poquito acolchado. Por lo tanto, ahí César podrá comentar que son muy exigentes para la técnica de trote y son muy exigentes para un entrenamiento previo. No cualquier persona puede usarlas, y si es que yo estoy acostumbrado a usar zapatillas normales y zapatos normales y comienzo a usar zapatos minimalistas, es muy probable que yo vaya a tener una lesión si es que no fui muy cuidadoso en el intercambio lento y paulatino, ¿ya? Por lo tanto, ese es el primer punto. Cuidado con las zapatillas minimalistas. Personalmente me encantan las zapatillas ergonómicas, porque mezclan este concepto de caminar más o menos descalzo con cierto acolchado en la planta, claro, que al menos a mí me hace sentido, porque nuestros antepasados caminaban descalzos, pero no caminaban sobre cemento y baldosa, claro, sino que caminaban sobre tierra, piedras irregulares, pasto, etc. Entonces estos terrenos irregulares no son tan duros como el cemento actual.
Y por lo tanto, a mi parecer, es importante tener algo de acolchado. Respecto al entrenamiento, igual es importante tener cierto acostumbramiento a las zapatillas ergonómicas. Y hay una marca, bueno, en Chile no hay zapatillas ergonómicas para trotar hasta donde yo sé. No sé si tú conocís alguna, César. No sé. Sí, No sabía. Y por otro lado, entonces estas son las zapatillas ergonómicas. Luego tenemos las zapatillas Hoka. Las zapatillas Hoka tienen la gracia que tiene una suela que se llama rocker bottom, que es como una suela rocker que es como un balancín, una suela balancín. Entonces, son muy eficientes, son muy buenas para las personas que tienen alguna molestia en el tobillo, que tienen alguna molestia en el medio pie, porque ahorran mucho trabajo al medio pie y al tobillo. Estas zapatillas, hay muchos corredores de maratón que las usan. Y doctor, los precios, perdón, ¿cómo estamos hablando de zapatillas de distintos tipos? Hoka son zapatillas de alta gama. Ya, o sea, sí, claro, es importante también. Estamos hablando de 160.000 pesos, más o menos, zapatillas de alta gama. Y luego tenemos las zapatillas tradicionales, que en las zapatillas tradicionales, la verdad es que, no sé qué opinas tú, César, pero desde el punto de vista mío es como, si tú no tienes mayor experiencia, no tienes mayor análisis biomecánico, anda por unas neutras. Sí. Y después ir viendo, imagino, y después ¿no? va. Sí. Y no, y ni siquiera, anda por unas neutras y haz un buen entrenamiento de tu técnica de trote. Sí. Sí, al final, bueno, para todas las personas que inician esto, en realidad la zapatilla no es una determinante en sí. Claro, puede ser un factor influyente en ciertas lesiones, por ejemplo, si no es la zapatilla de la pisada adecuada. Pero claro, mucha gente de repente le da por estas zapatillas minimalistas, como dicen, pero nosotros no somos kinetas, no nacimos a descalzo, no corrimos descalzo, hemos nacido con zapatillas y para poder usar una zapatilla así se generan adaptaciones distintas a nivel óseo, a nivel tendinoso, que se va a demorar, pero claro, no las tenemos. Muy importante entender esto, Claro, absolutamente. claro. Hablemos un poquito de la alimentación. Es importante llevar a cabo una carga de carbohidratos previa a la carrera. Hablemos de los geles que se recomiendan en cierta literatura para llevar a cabo una maratón. Y también me interesa saber si alguno de ustedes ha visto a veces algún paciente que empieza a correr la maratón con el estanque medio vacío. ¿Y qué puede pasar en ese caso? Bueno, o sea, no soy nutricionista ni experto en el tema, pero claro, en base a mi experiencia como entrenador y como atleta, claro, uno realiza esta carga de carbos más que nada para llegar con un almacén, con un abastecimiento previo a la carrera. Y claro, el consumo de geles es parte de eso, es parte de la energía que yo necesito para poder terminar mi competencia, ¿ya? Recordemos que el maratón pueden ser 2 horas y media, 3 horas, 4 horas de trabajo, en donde el sistema energético se vacía completamente. Yo terminaba un estanque vacío y, claro, de desayuno yo no me puedo desayunar un plato de fideo gigante, ni nada de eso, ni con mucho azúcar y todo. Claro. Así lo que hago es usar algo externo, en este caso los geles, que son de bastante ayuda. Mucha gente varía el gel, no todos los geles son iguales, hay gente que prefiere cosas más naturales como la miel o dulces. En mi caso yo prefiero los geles sí o sí más tradicionales y hay distintos factores que pueden ayudar a que la persona genere esa adaptación. Yo, por mi parte, es muy personal el tema de la alimentación durante la carrera. Y respecto a la hidratación, doctor, ¿algún aporte respecto a ese tema? La sobrehidratación, hasta donde yo sé, no es beneficiosa. Tú tienes que tratar de estar adecuadamente hidratado. Bueno, eso consiste básicamente en que tú tengas una orina clara, ¿ya? Es la mejor forma de verlo. Y eso no solo antes de la carrera, sino que también es muy importante después. Porque vas a terminar la carrera, te van a dar ganas de comer y a veces uno se olvida de tomar agua. Y en ese momento, con toda la ruptura muscular que hubo, tienes muchas proteínas dando vueltas en tu sangre que pueden hacerle mal a tus riñones. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo al terminar la carrera, para proteger tus riñones, toma agua.
y ocúpate de ver tu orina, que tiene que estar clara. Es un muy buen punto, doctor. Es interesante también percibir las señales que nos da el cuerpo en ciertos momentos, tanto de la carrera como previo y posterior a la carrera. En relación a este tema hablamos que hay ciertos dolores que se pueden percibir como normales en alguien que está entrenando por una maratón. Me interesa saber, doctor, ¿qué tipo de dolores me tienen que alarmar y decir en este momento paro, sí o sí? Durante la maratón, yo diría que dolores en la zona dorsal del pie o en la zona lateral del pie van a hablar de posibles fracturas por estrés. Por lo tanto, tú no quieres que se siga exacerbando eso. Dolores en el medio pie, en el dorso del pie principalmente, van a hablar de esto mismo. Dolores en el tobillo, la zona, principalmente la zona medial, en la zona interna del tobillo, y dolores profundos de tobillo, también me van a hablar de posibles fracturas por estrés. Dolores en el tendón de Aquiles, me van a hablar de tendinopatía aquiliana. Es raro que el tendón de Aquiles se corte en una maratón. Los tendones de Aquiles, cuando se cortan en juegos explosivos, como pádel, fútbol. Esos son los deportes que habitualmente los cortan. Entonces, la gente a veces tiene miedo de cortarse el tendón de Aquiles trotando suave. En realidad, ese riesgo es bajo. Ya, perfecto. Clarísimo. Hablemos de una arista un poquito distinta. César, me imagino que un tema frecuente es el muro de los 35 kilómetros, como se dice. Me interesa tocar el tema de la preparación psicológica previa a la maratón y cómo vamos a superar este muro. ¿Algún tip, algún consejo que nos puedas dar? Bueno, sí, el tema del muro es un tema que la gente siempre lo tiene como muy traumatizado. Gente que dice, no, va a llegar hasta el kilómetro 30, puedo llegar. Y gente por eso tiende a hacer estos largos de 32, 35, pensando que no, debo saber cómo mi cuerpo reacciona pasando al 30K. Sí, debe conocer esa sensación. Es una sensación que yo no voy a conocer hasta que lo haga. O sea, la persona que va a correr el maratón no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar al 30 o al 35, al 38, 40. Todos somos independientes. Y claro, esa sensación la tengo que vivir primero. Entonces por eso se dice que la primera maratón se tiene que disfrutar, ¿ya? La gente que no ha corrido maratón y quiere llegar a este muro, por así decirlo, simplemente debe tomarlo con calma. Si uno tiene planificada la carrera, que es una carrera que voy a partir de una intensidad baja, y según mi entrenador la planifiqué de esa forma, el muro debiese ser algo totalmente superable. Yo me recuerdo cuando corrí mi primera maratón, tenía exactamente 21 años, y claro, mi entrenador me dijo, oye, tú ya has corrido 21K, yo llevaba unos 2 años y medio corriendo, yo empecé tarde a los 18 años, y me dijo, el muro lo tienes que vivir. No sabes lo que va a pasar, no te puedo contar lo que me pasó a mí, te puede servir, pero tienes que vivirlo. Y quizás no te pase nada. En realidad, yo partí la carrera, el maratón ese día tan lento, o sea, no tan, un poco más bajo, que el muro no me afectó. Y corrí de buena forma. Mi entrenador pensaba que yo iba a correr en 2 horas 48, terminé en 2 horas 36. Así que, claro, a la gente le recomiendo que primero reaccione hasta este primer maratón, y luego, cuando ya sepa lo que es el muro, empieza a atacarlo de diferentes formas, ¿ya? Todos lo vivimos de manera distinta y todos reaccionamos de manera distinta hasta a este muro. Un tema muy interesante. Por último, como tema teórico que me interesa tocar el día de hoy, es respecto a si tenemos que seguir entrenando hasta el último día previo a la maratón. ¿Es importante hacer un descanso previo? Hay gente que le gusta descansar por un tema de que como necesito recuperar esa energía, pero hay gente que siente esa ansiedad, que si no bota esa ansiedad el día anterior, por ejemplo, yo soy del que trota el día anterior, Ya. porque me pongo ansioso, siempre lo hago, y ya, bueno, he corrido como 22 maratones en mi vida, así que siempre intento trotar el día anterior, más que nada para soltar un poco las piernas, botar ese estrés, y si descanso el día viernes, si el maratón es el día domingo, pero el día sábado intento moverme un poco, además que supone va a comer, entonces más que nada lo hago también por un tema fisiológico, de poder tanto de bajar la ansiedad, también bajar un poco lo ingerido. Bien, Sí. clarísimo.
para sintetizar un poco los puntos que tocamos el día de hoy también para nuestro oyente. Primero, hablamos de la planificación de la preparación para una maratón. El segundo punto que tocamos es que hay que correr en zonas, en ciertos casos, de menor intensidad, ¿no es cierto? También ir agregando la intensidad de manera progresiva. El cuarto punto es que descansar es parte del entrenamiento de la maratón. Queremos evitar lesiones por estrés, como nos contaba el doctor. Hay que correr con zapatillas adecuadas, correctas, al pie que está corriendo. No hay una fórmula genérica, clásica, que se tiene que respetar siempre. También el sexto punto sería la carga de carbohidratos y la alimentación apropiada, porque no queremos llegar en malas condiciones a correr la maratón. Y de la mano con esto, cuidar nuestra salud y nuestra hidratación también en la maratón. Ese sería el séptimo punto. El siguiente punto que tocamos en este podcast sería escuchar las señales del cuerpo, evitar daños musculoesqueléticos, pero también daños, por ejemplo, a nuestros riñones, como nos comentó el doctor. El noveno punto es preparar la mente, y el último punto es hacer un buen decalaje del entrenamiento, quizás los días previos, en caso sea necesario, en caso que nos pueda quitar la ansiedad, también nos podría ayudar. Por último, César, doctor, para nuestros oyentes, ¿alguna anécdota simpática, algún dato que nos puedan entregar, algo que pueda entretener a nuestro oyente? Más que anécdota, yo creo que es entretenido y también es bueno saber que a los maratonistas les dan ganas de ir al baño. Entonces, es todo un tema. Ahí César puede tener más experiencia que yo, pero es todo un tema el qué tomas de desayuno ese día, que no puedes tener tanta fibra tampoco, porque no querés que tengan ganas de ir al baño. Entonces, tener eso en mente, tener eso considerado. Sí, bueno, como dice el doctor, uno siempre tiene como entrena el estómago para estas carreras. Uno, aparte de entrenar el cuerpo, o sea, a nivel muscular, aeróbico y todo eso, también entreno a nivel estomacal. O sea, yo entreno mi cuerpo. Siempre tengo el mismo desayuno de manera constante para previo a mi maratón. Mantequilla, maní con mermelada en mi desayuno y una taza de té. Pero claro, como dice el doctor, de repente pasan estas cosas que uno no puede anticiparse. Por ejemplo, las ganas de ir al baño siempre van a estar. Siempre van a estar durante la carrera. Hay gente que lo toma de diferentes formas. Hay gente que se toma incluso remedios antes de partir el maratón. Estas como domperidona, creo que se llama, para poder estancar las ganas de ir al baño. No es mi caso, pero me ha pasado que durante el maratón he tenido que parar. Por ejemplo, me recuerdo que en un maratón de Viña tuve que pasar iba entre los de adelante, tuve que pasar una caseta de baño y luego tuve que salir corriendo de nuevo y poder alcanzar el grupo. Y si no hay en la casa de algún vecino, si no. Sí, no, me ha pasado que he tenido que hacer en bencinera o incluso en una 21K en Frutillar. Por ejemplo, me recuerdo que estaba lloviendo, ¿sabes? Y aprovechando que estaba lloviendo, aproveché a orinar mientras corría, aprovechando la lluvia, y mucha gente lo hace. Sí. Mucha gente lo hace. O sea, es muy común el detenerse de repente o hacerse en el camino mientras estás corriendo. Así que es algo que es totalmente entrenable y algo que uno no puede anticipar de cierta manera, pero sí. Bien. Muchas gracias, doctor Drago. Muchas gracias, César, por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que fue un placer y fue un gusto poder escucharlo. No, muchas gracias a ustedes. Yo quería también decir que César es ultramaratonista. Sí. O sea, básicamente ya está como absolutamente por sobre la media. Sí. Así que un gusto haberte conocido hoy día. Gracias, Island, por habernos invitado. Un placer. Finalmente, para nuestros oyentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como _Traumatalk y en Spotify en la página de la Universidad de los Andes. Los invitamos a comentar en nuestras publicaciones, mandarnos preguntas, participar de nuestros concursos y obviamente les vamos a ir respondiendo cuando leamos sus mensajes. También, si les gustó, no duden en compartir el capítulo con sus amigos, con sus familiares o con las personas que ustedes quieran. Finalmente, los motivamos a seguir escuchando, aprendiendo y entreteniéndose de la mano de Traumatalk. Nos vemos en el próximo capítulo.